Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones SOAS. Y hoy quiero que hablemos de dos palabras, dos sustantivos: certeza y convicción. Hablaba hace unos días con alguien y me decía, bueno, pero ¿por qué creen ustedes en tantas cosas que no ven? ¿No? Cuando vamos al libro de Hebreos en el capítulo 11, es un capítulo bien interesante, ¿no? Es un capítulo lleno de muchas riquezas, de mucha profundidad, un capítulo en el que nos encontramos con 18 personajes diferentes, son 18 personajes los que nos menciona el capítulo 11 de Hebreos, y vemos cómo todos tuvieron un protagonismo muy grande, ¿no? Vemos cómo eh, todos estuvieron ahí muy presentes y nos dan un gran ejemplo dentro de la palabra del Eterno, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza ese capítulo 11? Empieza dándonos una pequeña definición de lo que es fe, ¿no? Y nos da a saber esos dos sustantivos que les decía hace un momento, que es el sustantivo certeza y el sustantivo convicción. Acompáñenme al libro de Hebreos en el capítulo 11 y vamos a leer los tres primeros versículos. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 3, y dice la escritura: es pues, esta definición yo sé que todos la sabemos, ¿no? Yo sé que muchos, en tanto dije las dos palabras anteriores, pensaron en este versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra del Eterno, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si usted lo piensa, esto es curioso, ¿sabe? Yo lo pensaba hace unos días cuando hablaba con alguien y me decía, pero ¿cómo pueden ustedes creer tanto en algo que no ven y que no conocen? Y eso, eh, pues tiene como la mitad de verdad, ¿no? Algo que creemos en algo que no podemos ver, sí, pero que no conocemos, eso no es del todo cierto, porque sí conocemos a nuestro Creador, ¿no? Pero meditaba y el mundo a este tiempo, muchas personas en nuestros días, si usted lo piensa, nos vamos a dar cuenta o se va a dar cuenta que muchas personas creen en cosas que nunca han visto. Y no sé si han tenido la oportunidad de ver tal vez algunos programas, History Channel, bueno, un montón de programas que hay, donde nos hablan programas de arqueología, programas donde estudian culturas de muchos años. Se van a dar cuenta que muchas veces hablan de un hallazgo que tiene millones de años, ¿no? Y da la impresión de que entre más millones de años tenga, como que más cierto es, ¿no? Y hay muchos que se guían por eso. Hay muchos que creen en un montón de cosas que jamás han visto y que probablemente nunca verán. Así que me atrevo a decir de una u otra forma que no es excusa el no ver al Eterno para no creer en Él, ¿no? De ahí podríamos partir y vamos en igualdad de condiciones con muchas personas. Entonces, no es excusa el no ver a nuestro Padre, a nuestro Creador, para no creer en Él. Porque si el principio fuera creer solamente por lo que vemos, pues hombre, las personas invidentes no tendrían ninguna oportunidad, ¿no? No tendrían ninguna oportunidad de creer, perdón, porque no pueden ver. Entonces, ellas no creerían en nada. Por lo tanto, el no ver una cosa no es excusa para no creer en ella. Ahora, volviendo al tema, hay muchos que seguramente se escudan o se respaldan en el hecho de que
yo creo en lo que puedo sustentar, ¿no? Yo creo en algo que puedo comprobar que existe. Y ese precisamente es el caso de nosotros, es el caso de nuestra fe, es el caso de nuestra emuná, porque nuestra fe no es una fe ciega, ¿no? Y es algo que debemos aprender y que si alguien tenía de una u otra forma ese pensamiento, pues hombre, debe corregirlo porque nosotros podemos sustentar las cosas en las que creemos, el Elohim en el que creemos, eso es sustentable y lo podemos respaldar muy bien con la palabra del Eterno. Por eso es que no está bien decir el que tenemos una fe ciega. Ahora, aquí empezamos a entrar en materia, ¿no? Porque el tema de la fe y este versículo de la certeza y la convicción es algo que muchos se lo saben de memoria, ¿no? Hay muchos que ya lo tienen ahí grabado basta con mencionar una palabra para que empiecen a repetir el versículo, para que ese versículo venga a la mente, ¿no? Pero es aquí donde empezamos a entrar en materia y es que es necesario que entendamos que hay un ingrediente que es indispensable para tener una fe sana. Porque la fe, la emuná de los verdaderos hijos del Eterno, no puede ser una fe basada en sentimientos, no puede ser una fe basada en emocionalismos, no jamás será una fe mística, sino que hay un ingrediente que alimenta esa fe sana, y el ingrediente es fundamentalmente el conocimiento en cuanto al Eterno, el conocimiento del Eterno, de su bendita palabra. Cuanto más conocimiento tengamos del Eterno, cuanto más conocimiento tenga usted del Eterno y de su bendita palabra, mayor y de mejor calidad será su fe. Ahora, les estoy hablando no de ese conocimiento que envanece, no de ese conocimiento de un montón de letra muerta, sino de ese conocimiento que va acompañado del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo que va siendo guiado por él. Porque lo que le da sustento de una u otra manera, o lo que le da base, lo que le da la calidad a nuestra fe, es ese conocimiento. Eso es lo que le da firmeza a nuestra fe. Y también, pues, como no, la experiencia, las cosas que se viven, pero por encima de todo eso está el conocimiento y, y el hecho de saber e identificar qué es lo que usted está creyendo, qué es en lo que usted está creyendo. Cuando nosotros miramos un poco la definición de certeza, lo que nos da un diccionario común, nos dice que es el conocimiento seguro y claro y además evidente que se tiene de algo sin ninguna duda. Es una creencia firme fuera de toda duda. Y cuando miramos y hablamos un poco de nuestra vida como hijos del Eterno, como parte de su pueblo, nos vamos a dar cuenta que la duda es el cáncer que mata la fe. Porque donde hay duda, no existe la fe, no hay fe. Y donde hay fe, no puede haber duda. Por eso es que usted tiene que examinarse el día de hoy. El Eterno nos está llamando a un examen pequeñito, ¿saben? A un quiz. Podríamos llamarlo a un quiz. Y nos está pasando al tablero para examinar un poco nuestra fe. ¿Cómo estamos? Hablar de fe es muy fácil, hablar de fe es muy sencillo y hay muchos que tienen grandes enseñanzas en cuanto a la fe. Ahora, la hora de demostrarlo y de vivirlo y de demostrar que en realidad tenemos fe en nuestra vida es en los momentos más duros y en los momentos más difíciles. Por eso es que es necesario la palabra del Eterno que esté grabada en nuestro corazón y en nuestra alma. Entonces, les decía que donde hay fe no puede haber duda y donde hay duda tampoco puede haber fe. Cuando miramos la palabra convicción, que es un sustantivo, casi casi diríamos que es un sinónimo de la palabra que leímos anteriormente, de certeza. El diccionario la define como seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Ahora, por otro lado, tenemos que decir que alguien está convencido de algo o de alguien cuando lo conoce. De lo contrario,
¿No podría alguien respaldar a otra persona o meter sus manos al fuego, como lo dirían coloquialmente, meter sus manos al fuego por alguien o por algo en quien no se tiene confianza, por alguien o por algo en que no se conoce? Y, y debe ser principio el conocer bien a nuestro Creador para poder hablar de fe. Cuando miramos en el hebreo, la palabra emuná significa confianza, fidelidad, lealtad, firmeza, y se deriva de la palabra amán, que significa disciplinó y crió. Entonces, fíjense cómo en el concepto hebreo no existe ni la fe ni el creer, como se entiende de este lado, en Occidente, aquí de la parte de nosotros, sino que en el concepto hebreo, esa palabra emuná significa lealtad, fidelidad, firmeza en la verdad. Eso es lo que significa, lealtad y fidelidad, o firmeza en la verdad. Entonces, en el concepto hebreo, la emuná no es la misma fe que se suele conocer aquí en el cristianismo occidental. La palabra emuná o la muná, la fe, en el concepto hebreo viene de la raíz y esa raíz significa madre, ¿no? Y entonces se basa mucho en esa relación que se construye y que se establece entre un hijo y su madre, entre esa confianza plena, entre esa obediencia, entre esa fidelidad. Entonces, en la cultura hebrea, el cumplimiento de los misbod, el cumplimiento de las instrucciones del Eterno, hace que se crezca en emuná y eso produce acciones justas. Sedaká le llaman ellos. Entonces, fíjese cómo el Eterno el día de hoy les decía hace un momento, nos está pasando al tablero y nos está evaluando cuál es esa fe, cuál es esa emuná que tenemos, qué tanta lealtad tenemos o cuántas veces quizá usted ha dicho, yo soy leal al Eterno, yo tengo fe en Él, yo sé que Él cumplirá su palabra y las promesas que me ha dado y los propósitos o el propósito que tiene conmigo. Pero es muy difícil de que eso pase o de que eso sea cierto cuando tal vez usted no tiene una relación personal con Él, cuando tal vez usted no le conoce, cuando tal vez su oración es de 5 o 10 minutos cada día, o cuando tal vez su oración es de afán porque hay muchas cosas por hacer. Fíjese cómo el conocimiento de la palabra, acompañado de la obediencia, es lo que hace que usted y yo podamos tener una fe a prueba de bombas. Y ese es un secreto que el Eterno está revelando el día de hoy para cada uno de nosotros. O no sé si usted ya lo sabía, pero para mí estos son secretos, para mí estos son riquezas, para mí estos son principios que el Eterno nos entrega. El conocimiento acompañado de obediencia hace que su fe sea una fe estable, sea una fe sana, sea una fe fuerte, sea una fe a prueba de bombas. Una fe que supera toda prueba, una fe que supera la duda, una fe que supera cualquier ataque interno o externo que usted pueda tener a lo largo de su vida o pueda experimentar o recibir. Por lo tanto, si usted no tiene certeza y convicción, y ojalá recuerden la definición de cada una de estas, si usted no tiene certeza y convicción en sus creencias, pues hombre, difícilmente usted tendrá una fe a prueba de todo. Y es por eso que la fe no puede estar basada únicamente en experiencias personales. ¿Que son importantes y necesarias? Claro que sí, no estoy diciendo que no, pero por encima de cualquier experiencia, de cualquier sensación, de cualquier visión, de cualquier sueño, de cualquier sentimiento, de cualquier emoción, tiene que estar la palabra del Eterno, tiene que estar la relación íntima con Él, tiene que estar el anhelo ferviente de obedecer su bendita instrucción. En otras palabras, podríamos decir que
racionalmente hay que creer en el Eterno, no fanáticamente. La Escritura nos enseña en el libro de Romanos, en el capítulo 12, que la fe del creyente debe estar basada también en la razón, ¿no? Eso es lo que nos dice, Él es nuestro culto racional, eso dice la bendita palabra, eso dice la Escritura. Y yo le invito para que usted lea completo el capítulo 11 del libro de los Hebreos y se va a dar cuenta cómo cada uno de esos personajes que nos nombra este texto, que nos nombra este capítulo 11, cada uno de ellos marcaron una diferencia. Y marcaron una diferencia eh, porque en medio de las grandes cosas que sucedieron, esas cosas que pasaron en su momento vinieron luego de que ellos se sujetaran a la voluntad del Eterno. Y entonces, fíjese cómo es muy sencillo identificar lo que los hizo importantes, ¿no? Lo que los resalta. Oiga, uno salió y se fue y dejó todo y se fue, porque sí. El otro construyó algo porque lo construyó, porque hizo caso y lo construyó y demás. Pero fíjese que más allá de todo eso, vamos a entender que ellos conocían la voluntad del Eterno. Para ellos la voluntad del Eterno no era algo extraño y no estaban a la expectativa en cada momento en qué irá a pasar y cuándo viene, ya voy llegando o todavía se demora o cuando alguien conoce para dónde va, cuando alguien conoce y sabe cuál es su meta o su punto de llegada, va a estar ubicado dentro del camino. Pero cuando alguien no conoce la voluntad del Eterno para su vida, va a llegar algo que se llama la impaciencia, la ansiedad. Y es muy sencillo de entender. Móntese usted en un viaje largo y váyase para un lugar al cual usted tal vez nunca ha ido. Un lugar donde usted no conoce el trayecto, no conoce la carretera, no conoce absolutamente nada. Va a venir ansiedad, ya casi llegamos, falta mucho, hay muchas curvas, hace mucho frío. ¿Qué pasa? Viene la ansiedad en medio del camino. Pero una persona que conoce el camino y que sabe para dónde va, sabe dónde hay curvas, sabe dónde hay un hueco, sabe dónde hace frío, sabe dónde hace calor, sabe en qué momento y en qué parte del camino va. Y ellos conocían la voluntad del Eterno. Ahora, si tal vez usted vive lleno de ansiedad, si usted no sabe qué está pasando en su vida, si usted no sabe si pronto llegará o no llegará, si usted es de los que duda, quizá en la mitad del camino, porque la promesa que el Eterno hizo a su vida, pues usted no ve absolutamente nada, hay que tener cuidado. Porque tal vez la voluntad del Eterno está siendo ajena a su vida. Esos 18 personajes marcaron una diferencia, porque ellos hicieron algo que muchos no logran, aunque estén dentro de una comunidad, aunque lleven congregándose muchos años. Ellos lograron que el propósito del Eterno se cumpliera en sus vidas. Noé, cuando fue llamado a construir aquella arca, su vida cambió completamente. Y cambió completamente porque entendió lo que el Eterno tenía con él. De ahí en adelante, todo en su vida, en su familia, sus recursos, absolutamente todo a partir de ese momento empezó a girar en torno al llamado que el Eterno le había dado. Empezó a girar en torno a la obediencia para cumplir o para hacer la obra del Eterno. Si miramos la vida de Abraham, ¿por qué fue una vida diferente? ¿Por qué creen que él estuvo dispuesto a dejar su familia, sus amistades, absolutamente todo para emprender un viaje hacia lo desconocido? Porque él tenía relación con el Eterno. Él conocía
la voluntad del Eterno. Y cuando una persona sabe y conoce a quién le sirve y cuál es la voluntad de aquel a quien le sirve para su vida, sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Ya para terminar y para que oremos, la pregunta en esta hora sería, ¿conocemos la voluntad del Eterno para nuestras vidas? Esa debería ser una pregunta frecuente, ¿saben? En cada uno de nosotros. ¿Conoce usted la voluntad del Eterno para su vida? ¿Conoce usted el tiempo del Eterno para su vida? En caso de que la respuesta sea sí, la siguiente pregunta sería, ¿va a ser la voluntad del Eterno en su vida? ¿Está usted dispuesto a aceptar la voluntad del Eterno en su vida? Hay muchas cosas por meditar, ¿saben? Hay muchas cosas para que nos lleven a reflexionar. Hoy hablamos de la fe, de la emuná. Hoy hablamos de cómo debemos o aprendimos ciertos puntos para que nuestra emuná, para que nuestra fe sea verdadera, para que tal vez deje de ser palabras y más palabras que muchos pueden decir y pase a ser una fe sana y una fe real, una fe viva. Hay que conocer a nuestro Creador, hay que, hay que pasar tiempo con Él, hay que descubrir cuál es ese camino que Él ya tiene trazado para cada uno de nosotros. El próximo programa, si el Eterno lo permite, estaremos hablando de algo que se llama el quebrantamiento. ¿Qué será ese verdadero quebrantamiento en nuestra vida? Y vamos a descubrir que la emuná va a ser muy necesaria para vivir ese verdadero quebrantamiento. Muchos creen que el quebrantamiento es llorar en una administración. Muchos creen que el quebrantamiento es estar en la comunidad y en medio de la adoración quebrantarse y llorar delante del Eterno. De una u otra forma, algo tiene que ver, pero el verdadero quebrantamiento está cuando el Eterno empieza a formar nuestra vida, a prepararnos para un propósito, cuando Él empieza a permitirnos vivir muchas cosas, situaciones y circunstancias en pos de cumplir o de llevarnos a ese punto, a ese momento y a ese lugar donde Él quiere llevarnos. Y para eso necesitamos emuná, para eso necesitamos certeza y convicción. ¿Cómo está tu certeza? ¿Cómo está tu convicción hoy? Yo te invito para que medites un poco en este tema. Yo te invito para que te tomes el tiempo de reflexionar en ti, no en los demás. No mires alrededor, no mires al lado tuyo, no mires a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, no mires a tus hermanos, a tus padres. Mírate a ti mismo. Párate frente al espejo y mírate. ¿Cómo está tu certeza y cómo está tu convicción? Ahí donde tú estás, si tienes la oportunidad, cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a clamar delante del Eterno y vamos a pedirle que nos permita entender lo que en realidad somos, que nos permita entender cómo está nuestra fe, nuestra emuná, cómo está nuestra certeza y convicción. Y si hay algo que nos falta, que a lo largo de esta semana estemos reafirmándonos, estemos tomando decisiones, que volvamos el corazón a Él, que volvamos a su bendita palabra, que volvamos a la intimidad con Él, a estar a solas con Él, no solo hoy, todos los días de nuestra vida, para que nuestra emuná empiece a ser una emuná bien cimentada, una fe sana, y para que en algún momento en que Él decida pasarnos por ese proceso de preparación, logremos aguantar y soportar, porque estamos bien cimentados en Él,
y en su bendita palabra. Bendito Abacadosh, yo te doy gracias en esta hora por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos, gracias por llevarnos a reflexionar sobre cada uno de nosotros, Padre. ¿Cuántos hay que quizá se han acostumbrado, papá, que quizá creen que todo lo hacen bien, que todas las cosas las hacen bien, Padre? ¿Cuántos hay que quizás sin darse cuenta están viviendo confiados, Padre? ¿Cuántos hay que quizá ya se acostumbraron a vivir con los inconvenientes que hay en la vida? Ya se acostumbraron a creer que cualquier problema o cualquier situación que pasa es tal vez proceso, es trato, es formación. Y como ya saben manejar su vida y saben defenderse por aquí y por allá, creen que todo está muy bien, Padre. ¿Cuántas personas hay quizá que se acostumbraron a vivir una vida en la que tal vez tú no estás hace mucho tiempo, Padre? Este es un tema muy bonito, papá, pero es un tema difícil. Cuando hablamos de fe, cuando hablamos de emuná, si tú quisieras probar esa fe y esa emuná en nosotros, Padre, tal vez cosas difíciles y duras para nosotros como seres humanos podrían venir. Pero yo hoy acudo a tu amor y a tu misericordia, mi Rey. Muéstranos si estamos fallando. Muéstranos cuánto nos falta. Muéstranos, bendito Abacadosh, nuestras fallas. Permítenos entender por amor, Padre, cuántas cosas debemos corregir. Tú que estás allí del otro lado, si has entendido, si el Eterno te ha ministrado hoy, si tú eres consciente de que te has apartado, de que estás haciendo tu vida conforme a tu voluntad, de que no tienes tiempo para Él, si te has acostumbrado quizá a pasar solo 5 minutos, 10 minutos de afán y saludarte y saludar al Eterno y quejarte y dejar todas tus cargas ahí y salir corriendo porque no hay tiempo para escucharlo, es hora de volver. Es hora de regresar dispuesto a escuchar su voz, a escuchar su instrucción. ¿Hace cuánto tiempo quizá te acostumbraste a vivir en el afán de este mundo? ¿Hace cuánto tiempo quizá que entras a orar y te respondes a ti mismo y sales convencido que fue el Eterno? Pero no le has dado la oportunidad, has cerrado la puerta y lo has sacado de tu vida. Hoy te está llamando y te está diciendo de la mejor forma, vuelve y reafirma tu fe. No sé qué cosas puedan venir, no sé qué situaciones puedan llegar a tu vida o a nuestras vidas, no lo sé. Pero el Eterno nos está llamando a reafirmarnos en Él, a que esa certeza y esa convicción dejen de ser un par de palabras que hacen parte de un versículo para que se conviertan en algo real y vivo en tu vida. Bendito Abacadosh, te amamos, te bendecimos en esta hora, Padre, te exalto. Gracias por tu palabra que trae libertad, mi Rey. Gracias por no dejarnos, gracias por no cansarte, gracias por acompañarnos, gracias por ministrar nuestra vida en esta hora, Padre. Yo te bendigo, te doy gracias una vez más en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.